Buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre un caso clave en materia de derechos humanos y salud pública en México, la acción de inconstitucionalidad 54 de 2018, resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí el tema central es la objeción de conciencia y cómo debe regularse en el ámbito sanitario para proteger los derechos humanos. Aquí les dejo una tablita de resumen de esta acción de inconstitucionalidad, que les repito que es la 54 de 2018, resuelta por el ministro ponente Luis María Aguilar Morales, por supuesto en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 21 de septiembre de 2021. Los temas vinculados a esta acción de inconstitucionalidad es el derecho de libertad religiosa, ideología y de conciencia, derecho a la protección de la salud, objeción de conciencia, derechos del personal médico, derechos de las personas beneficiarias de los servicios de salud, perspectiva de género, derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, personas gestantes y personas de la diversidad sexual y de género y por supuesto el Estado laico. Como antecedentes, les voy a dar un poquito de contexto del caso. Todo comenzó en 2018 cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos impugnó el artículo 10 bis de la Ley General de Salud. Este artículo permitía que personal médico se negara a prestar ciertos servicios por razones de conciencia. El problema aquí fue que la norma no establecía límites claros y podía resultar en la negación arbitraria de servicios esenciales, especialmente aquellos que podían estar relacionados con los derechos sexuales y reproductivos. De hecho, aquí les muestro el artículo impugnado de la reforma a la Ley General de Salud del 11 de mayo de 2018, que dice: el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley. Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrán invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional. El ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral. Y bueno, aunque el artículo plantea ciertos límites, como en casos de urgencias médicas, la CNDH argumentó que la redacción era demasiado general, no establecía mecanismos de control ni garantías suficientes para evitar que esta objeción fuera utilizada como pretexto para negar servicios fundamentales, especialmente en contextos de salud sexual y reproductiva. En esta diapositiva, pues quise abordar los principales argumentos por los cuales la reforma se consideraba inconstitucional por la Suprema Corte. Los conceptos de invalidez giran en torno a tres grandes ideas. El primero, pues, es la vulneración de principios constitucionales fundamentales, que pues se concluyó que la reforma al artículo 10 bis vulneraba los principios de seguridad jurídica, legalidad y supremacía constitucional, ya que imponía restricciones al derecho a la protección de la salud sin una base clara ni criterios específicos. Esto generaba eh, incertidumbre tanto para el personal médico como para las y los pacientes. El segundo punto es la regulación inadecuada de la objeción de conciencia. La norma no contenía mecanismos eficaces de control ni límites precisos sobre cómo, cuándo y bajo qué condiciones podía ejercerse la objeción. Esto pues abrió la puerta a interpretaciones arbitrarias y abusos, afectando el funcionamiento del sistema de salud. Y el último punto, pues, es la afectación a derechos fundamentales. La Corte determinó que la norma vulneraba derechos clave como el derecho a la vida y a la integridad personal, las libertades sexual y reproductiva, el principio de igualdad y no discriminación y el derecho a decidir libremente el número y espaciamiento de los hijos. Estos son derechos reconocidos tanto en la Constitución como en tratados internacionales. Por eso, eh,
permitir una objeción de conciencia sin regulación, pues ponía en riesgo la garantía efectiva de estos derechos, especialmente para mujeres, personas gestantes y otros grupos en situación de vulnerabilidad. La Suprema Corte analizó 4 preguntas fundamentales. La primera es, ¿existe un derecho humano a la objeción de conciencia? Y la respuesta es sí, pero no es un derecho absoluto. La segunda pregunta es, ¿cuáles son sus límites y alcances? No puede afectarse los derechos de otras personas, especialmente el derecho a la salud. La pregunta 3, ¿puede restringir el derecho a la salud? Y la respuesta es no, la objeción debe ejercerse sin impedir el acceso a servicios médicos esenciales. Y la última pregunta es, ¿cómo se debe regular? Pues con reglas claras para que podamos garantizar que se respeten todos los derechos involucrados. La Corte buscó equilibrar el respeto a las convicciones personales con la protección del derecho a la salud, en especial de los grupos más vulnerables. Y como marco jurídico, pues la Corte analizó diversas normas nacionales e internacionales. La Constitución mexicana en sus artículos 1, 4, 24, 40 y 130, y en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la CEDAW. Y pues todo esto con el fin de armonizar el derecho a la salud con la libertad de conciencia. Vamos a ver el derecho a la objeción de conciencia. Este derecho permite a una persona abstenerse de actuar contra sus convicciones éticas, religiosas o ideológicas. Sin embargo, no es absoluto. No puede poner en riesgo los derechos de otras personas, especialmente el acceso a la atención médica oportuna y sin discriminación. También otro punto importante es el derecho a la salud. El derecho a la salud implica atención accesible, disponible y de calidad. Si la objeción de conciencia no se regula bien, puede convertirse en un obstáculo para ejercer este derecho, afectando principalmente a mujeres, personas gestantes y a personas de la diversidad sexual. Y pues también, obviamente, se dio un conflicto de derechos. La Corte determinó que aunque ambos derechos son importantes, el ejercicio de la objeción de conciencia no puede vulnerar el derecho a la salud. Es decir, debe haber un equilibrio. La conciencia del profesional se respeta, pero no a costa del bienestar del paciente. También un punto clave pues fue el enfoque de género. La Suprema Corte consideró que la objeción de conciencia afecta de forma desproporcionada a mujeres y a personas de la diversidad sexual, quienes ya enfrentan barreras para acceder a servicios médicos esenciales. Y ya para ir concluyendo, pues la resolución de la Corte, donde se declaró inconstitucional el artículo 10 bis por su redacción deficiente y la falta de límites. También exhortó al Congreso a emitir una regulación clara que respete tanto la libertad de conciencia como el derecho a la salud. Aquí en esta sección de votaciones y opiniones, pues al momento de votar, la mayoría de las y los ministros de la Corte estuvieron a favor de declarar inconstitucional el artículo 10 bis de la Ley General de Salud. Sin embargo, hubo opiniones divididas. Algunos ministros defendieron que la objeción de conciencia es un derecho que debe protegerse y otros enfatizaron que lo más importante es garantizar el acceso efectivo al derecho a la salud. Y en conclusión, aunque se reconoció que la objeción de conciencia puede existir, la Corte dejó claro que no debe usarse como excusa para negar atención médica ni afectar a los pacientes, especialmente a los más vulnerables. ¿Y cuál fue el impacto de este fallo? Pues gracias a esta resolución se impide que se nieguen servicios médicos sin justificación clara, se protege a las personas en situación de vulnerabilidad y se obliga al Estado a garantizar personal médico suficiente y capacitado.
Y como lección y reflexión de esta acción de inconstitucionalidad, pues nos deja tres puntos importantes, que es el equilibrio entre derechos, donde la libertad de conciencia debe respetarse sin afectar el derecho a la salud, el rol del Estado, que debe de garantizar que haya siempre personal médico disponible, y pues también nos deja una advertencia de que hay riesgos de una mala regulación, eh, que puede convertirse en un obstáculo grave para acceder a servicios médicos esenciales. Los derechos humanos no pueden entrar en conflicto entre sí sin una solución clara. Aquí aprendimos que la libertad de conciencia debe respetarse, pero sin afectar el derecho a la salud. Y pues además nos recuerda la importancia de que el Estado legisle con claridad, garantizando tanto la protección de los pacientes como los derechos del personal médico. Los derechos deben armonizarse y cuando hay tensión entre ellos, se debe priorizar el interés superior de las personas más vulnerables. Y como conclusión, pues solo queda decir que la objeción de conciencia debe respetarse, pero jamás ser un obstáculo para acceder a servicios médicos esenciales. La Suprema Corte dejó claro que el derecho a la salud, especialmente en contextos de vulnerabilidad, debe prevalecer sobre una objeción mal regulada. Y pues ya, para ir terminando, les muestro mis fuentes de consulta y les agradezco por su atención. Este caso nos recuerda que los derechos humanos no se deben de ver de forma aislada, sino equilibrarse para construir una sociedad más justa, inclusiva y saludable. Muchas gracias.